Bueno, y seguimos en la última cena y recordamos la consigna para que los que todavía no lo hicieron puedan participar. ¿En qué situaciones quisiste borrarte del mapa? Bueno, mucha tela para cortar, como decíamos, con este tema. Y en la columna de Agendarte del día de hoy ya lo tenemos sentado en nuestra mesa a Gabriel Rodríguez Molina. Él es platense, escritor, poeta, estudiante de medicina y filosofía. Tiene 2 libros publicados en su haber y actualmente, además de todo eso, dirige una obra de teatro que él mismo escribió. Así que un montón de cosas. Bienvenido, Gabriel. Bueno, un gusto muchísimas tenerte gracias. Es un placer para mí estar, en mi ciudad y aquí en un programa, en un barrio como este también. Yo, como dije, estudio medicina, soy de gimnasia, así que estar en este barrio es... barrio familiar. Es como estar, sí, como en mi casa. Así que muchas gracias por la invitación. Bien, estás presentando un libro, queríamos que nos cuentes de qué se trata. Bueno, sí, ahora el trabajo de este año es un libro de poesía. Yo había trabajado el año pasado con una poesía más bien mítica, algo más bien clásico, y este año me quise reinventar un poco y tomar herramientas un poco de las técnicas orientales o nuevas posturas. Así que en principio estéticamente es un libro que juega mucho con el vacío, con el silencio, que creo que le hacía falta un poco a la poesía contemporánea, un poco por ese lado. ¿Por qué decís que le hacía falta? Hoy en día estoy viendo mucho, por lo menos lo que leo, que se está perdiendo un poco el valor de la palabra por abusar, un poco de hablar mucho, intentar abordar un concepto con muchas palabras. Y me parece que hacía falta un poco de jugar con el silencio, los símbolos, ¿no? Se nos están perdiendo un poco, ¿no? Los símbolos básicos, los más sencillos, los que están en la naturaleza, los que nos atraviesan a todos, en los cuales encontramos comunión con el otro, se está como borrando, ¿no? Entonces un poco recuperar esos silencios, esos símbolos que nos da la naturaleza, para volver un poco a las bases. Bien. Se llama Lágrimas de un pájaro. Contanos, si tuvieras que describir una sinopsis breve, ¿qué podrías contarnos del libro? Bueno, en principio es un recorrido poético en el cual se aborda una gran pregunta que en principio tiene que ver con el tiempo, ¿no? Sí. Y cómo el tiempo determina un antes, un después de la muerte. Se pregunta un poco por el concepto de eternidad que tantos han abordado, tantos artistas, si existe, si no existe, si el tiempo es tan lineal como nosotros pensamos, en Occidente por lo menos. Se pregunta y se interpela un poco ese concepto de tiempo lineal con el cual nacemos. Sí. O sea, te dicen 9 meses, nacés, 10 meses caminás, y medio que es una reflexión al menos sobre eso. Intenta correrse un poco del confort de pensar todo como nos es dado y ir un poquito más allá. Bien, sí. ¿Y qué opinión tenés vos al respecto del tiempo lineal y todo esto que viene de Occidente tan instalado? En principio me parece que en la literatura al menos es un gran dictador. Uno siempre está pendiente, ¿no?, de los tiempos verbales, los tiempos narrativos. Creo que son como grandes dictadores que intentan darle forma a un contenido que quizá no está dispuesto a moldarse. En principio creo que es eso, además del espacio, ¿no? Son los 2 grandes dictadores de la realidad y por defecto de la literatura. Entonces, en principio era correrse un poco. También, los aborígenes también tenían una concepción, por ejemplo, los aymarás, los aborígenes de Bolivia también pensaban que el futuro estaba atrás y el pasado adelante. Entonces es un poco volver a lo primitivo, a la raíz, para de ahora en más preguntarme, por lo menos yo, en lo que haga de ahora en más, empezar a preguntarme sobre esas cosas. Muy interesante. Con esto que decís de las palabras, del uso del lenguaje y todo esto que estábamos hablando, ¿qué opinás de la mutación en el lenguaje, refiriéndome puntualmente del tema del lenguaje inclusivo? Que están nosotros medio como que jodemos a veces, acá usándolo. A mí me parece que está buenísimo, o sea, cómo está pensado. Me parece que las mujeres van hacia la revolución, son las que van a cambiar el mundo, y me parece que está bueno, por más que nosotros no lo podamos usar
con naturalidad, está bueno y creo que es lo que se viene. Por eso quería preguntarte a vos qué te pasa con esto, que o sea, sos de la misma generación que nosotros. Sí, sí. ¿Qué edad tenés? 23. Bueno, un poquito más chiquito. Unos 10 años menos que yo. Bueno. Pero 10 años, bueno, ahí de nuevo el tiempo. Claro. Sí, tal cual. Bueno, ni hablar. No, nada, ¿qué te pasa con esto? ¿Te parece que está bueno? Y sí, ¿Lo usás? Estoy empezando un poco a intentar usarlo, si bien me genera roces, porque bueno, nosotros estamos formados como prototipos. Claro. Bueno, como hombres, ¿no? Me imagino que quizá a ustedes les pasa. Lo imagino o lo leo, mejor dicho, como un fenómeno necesario, antropológico, sociológico e histórico. Me parece que si está pasando hay que empezar a atender un poco a la etiología, ¿no? Al fondo, más allá de preguntarse usarlo o no, ver qué hay detrás. Yo un poco me pasa también con la literatura, el tema de que veo mucha literatura quizá un poco más aristocrática, burocrática, que siempre intenta poner un límite, y unos que están afuera y otros adentro, y un poco el tema de volver a los símbolos nativos, usar ejemplos de la naturaleza como una flor, un árbol, simplemente eso. Intenta que cualquier persona lo pueda leer. Me parece que la poesía o la literatura es un fenómeno al alcance de todos. Y en esto, bueno, es una decisión hasta política. No sé, he leído cosas, viste, que tratan de grandes mitos, y bueno, quien no tuvo acceso a leer ese mito quizá no entiende nada. Me parece que desde la literatura es una posición hasta necesaria intentar llegar a todos. Y bueno, me parece que el lenguaje inclusivo en este sentido tiene un poco esa filosofía. Bien. Contábamos al principio, cuando te presentábamos, que estás codirigiendo, vos me vas a saber aclarar, una obra de teatro. ¿Cómo se dio esto? Vos primero escribiste el texto, después se dio lo de llevarlo al teatro. ¿Cómo fue? Claro, bueno, yo en principio siempre tuve algunas inquietudes en cuanto a escribir teatro. Me parece algo que tiene que ver con un ritual que yo no podía abordar desde el texto del papel, y me parecía que cuando iba a ver teatro me pasaban cosas que me llegaban de otra manera. Entonces en esa inquietud empecé a escribir una obra de teatro, un soliloquio, un monólogo dramático, en el cual el personaje es un personaje que está encerrado, condenado a muerte, y narra la última hora de este personaje desde el encierro, y bueno, se pregunta un poco el por qué estar encerrado, qué mirada tiene la sociedad sobre él, un poco la pena de muerte. Y divaga un poco por ese mundo personal, desde esas cicatrices del encierro, ¿no? Esos años de encierro. Bien, ¿y quiénes te acompañan? Me decís que sos codirector. Claro, en este caso yo estoy trabajando con Juan Ignacio Sueldo, que es un actor de acá de La Plata que está estudiando en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes en Capital. Hizo teatro toda la vida, yo soy amigo de él, lo conozco, y un poco es raro trabajar con él porque en principio yo me lo imagino de una forma y él lo interpreta de otra, y bueno, es un ida y vuelta, un feedback. Y también tenemos un asistente de dirección que está más en la parte de escenografía, que es Felipe Maimone, otro chico también adentrado en el teatro de acá de la ciudad de La Plata, que él también hace anotaciones, preguntas a veces, y bueno, me ayudan un poco a encontrarle o resignificar el sentido. Claro. Y a veces cosas que yo no me imagino, que ellos lo toman como algo central y yo lo había escrito como algo secundario. Y hay veces que yo pienso que algo es central y no es tan central como yo pienso. Es como escribir algo y dirigirlo, en principio era muy endogámico. Entonces me parecía que codirigirlo con el actor y tener un asistente era muy nutritivo para mi formación. ¿Y ese texto lo pensabas publicar o qué? Y todavía no, tengo, porque va mutando mucho, ¿no? Con esto de la mutación, sufre una metamorfosis constante en cada ensayo. Claro. Dudo, en principio, si hay obra en el teatro también. Es una pregunta más de teórica del teatro. He leído que hay algunos autores de hoy que piensan que no hay obra, sino que hay ensayo. Entonces, en principio, estoy experimentando la etapa del ensayo con toda la energía posible, y también abierto con esta apertura a que el texto sufra modificaciones, que se le quiten cosas, que no es nada fácil para quien escribe, y que se le agreguen cosas nuevas. En principio la idea es estrenar la obra a fin de año. Invierno, ¿no es cierto? En el frío invierno, sí. Y
y ver el año que viene si hay posibilidad de publicarla, quizá. Pero bueno, vamos a ver en principio qué pasa con el público, experimentar esa etapa previa que creo que necesita un texto como para el choque con la gente. ¿Para fin de este año pensás que puede llegar a estar? Sí, estamos trabajando. Probablemente se presente en Buenos Aires, en principio en la Universidad Nacional de las Artes, en un ciclo de teatro independiente. Y acá en La Plata estamos buscando, pero tampoco nos apuramos. Es algo que creo que se va a dar como se tenga que dar, pero si lo pensamos, ya el grupo va tomando su identidad, tenemos el texto propio, que eso es algo quizá interesante. No trabajar con textos o históricos o de otros, sino que tenemos lo nuestro y vamos generando esa especie de identidad propia que veremos cómo nos resulta. Bien, y si hablamos de presentaciones, lo más próximo que tenés es la presentación de Lágrimas de un pájaro. Contanos de qué se va a tratar ese evento interdisciplinario, por llamarlo de alguna manera. Claro, sí, a mí un poco, o lo que comentaba en la entrevista con Sabrina, Nunca me imaginé una presentación de un libro como alguien de un saber literario y un público quieto, sentado, escuchando lo que uno dice de uno mismo. Entonces, bueno, es interdisciplinario, va a haber una intervención artística escénica de parte de este actor Juan Ignacio Sueldo, va a haber una instalación fotográfica de Juliana Rodríguez que va a trabajar con el libro. Va a haber una muestra de pinturas al óleo de Jorge Rodríguez Guerra, un pintor de acá, un artista plástico de La Plata. Pinky Simón, que es otro performer, va a hacer una lectura dinámica. Va a haber una ambientación. Mi hermano mayor va a tocar la guitarra, él toca la guitarra clásica, así que va a ser algo bien dinámico, saliendo un poco del confort y metiéndonos un poco más en la vorágine de algo dinámico, que la gente pueda interactuar con la obra y que la obra salga de esa especie de féretro que es el libro. Bien, ¿cuándo va a ser? ¿A qué horas ya tenés definido? Acá en La Plata está todo definido por suerte, es en el auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas, el 29 de septiembre, cae sábado. Esperemos que ya la primavera inunde la plaza, y es a las 19:30 horas. También en Capital Federal se va a presentar el 24 de octubre en la Casa de la Lectura, y probablemente en la ciudad de 9 de julio en noviembre, en el marco de una feria del libro que me invitaron hace poquito, me llegó el mail. Mi madre es de 9 de julio, así que para mí es un placer volver al Pago, donde pasé toda mi infancia, todos los veranos. Perfecto. Así que bueno, por lo pronto en septiembre, fines de septiembre, aquí en La Plata. Bien, hecha la invitación, la propuesta, agenden los que están del otro lado. Y bueno, no puedo despedirte, Gabriel, sin hacerte la pregunta de la consigna, que es, ¿en qué situación quisiste borrarte del mapa? Necesitamos que nos cuentes porque sí, no, bueno, me nadie pasó zafa hoy. En la presentación de mi libro el año pasado. Sí. Me quise borrar del mapa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y cuando uno está ahí y todas las luces te dan en la cara y tenés que leer en público y hay 100, 120 personas esperando que digas algo interesante, es una buena situación para... Debe ser terrible. Para ser invisible o desaparecer. Bien, ¿y cómo te preparas para la segunda entonces? No, bien. Por suerte estoy bien acompañado, así que no me puedo quejar. Un poco también me parecía que estar acompañado tenía que ver con eso, prepararlo junto. Bueno, con el colectivo de artistas estamos trabajando, nos juntamos todas las semanas, intercambiamos opiniones. Estoy trabajando con mi hermano sobre todo la parte de la lectura, que va con música, así que... Es un trabajo en familia muy íntimo, tiene que ver con la intimidad, pero también que estoy disfrutando, por suerte. Bien. Para cerrar, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, el nuevo todavía no está en librerías porque la distribución, bueno, el Buenos Aires Poetry es una editorial que tiene alcance internacional, va a llegar a México, Barcelona, Estados Unidos, así que se estaba preparando bien la distribución a fin de mes, me dijeron. Y el otro se puede encontrar en la cervecería Hermanos and Brothers, en 1871, en la librería de Atenea, por ejemplo, acá en La Plata, y en algunas librerías de Palermo, Recoleta, en Capital Federal. El despertar de los ojos glaucos. Exactamente. Es el primero. Sí. Bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por formar parte de La Última Cena. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este cuadro renacentista. Muchos éxitos para la presentación de tu libro. Bueno, muchas gracias.
Bueno, hablábamos con Gabriel Rodríguez Molina, platense, escritor, poeta, de todo un poco, que estará presentando su libro Lágrimas de un pájaro el próximo 29 de septiembre, 19:30 horas, Auditorio Centro Cultural Islas Malvinas, una presentación interdisciplinaria que no va a tener desperdicio.